Hola, buenas tardes, buenos días, según a qué hora veáis el vídeo. Soy Lidia Cuscó y de nuevo aquí con vosotros para hablaros de otro tema. Hoy voy a intentar comentaros algunos aspectos sin entrar tampoco en grandes profundidades, pero para que tengáis una idea general y luego otro día quizás podremos desarrollar más ampliamente. Quiero hablaros de lo que es el sentimiento de culpa o de culpabilidad porque aunque no os lo parezca, eso fastidia mucho en la vida de una persona y a veces incluso hay gente a la que yo considero que les ha arruinado la vida completamente. Porque me gustaría establecer una diferencia entre lo que es un sentimiento de culpa y la culpa o el ser realmente culpable. ¿Vale? Tengo que deciros antes de nada que sentirse culpable si hemos hecho algo de lo que no estamos orgullosos o incluso que está mal hecho, pues tiene su razón de ser. Pero entonces no sería un mal sentimiento porque ese sentimiento de culpa nos va a permitir darnos cuenta de cómo hemos actuado, qué es lo que no hemos hecho bien y podremos corregir para un futuro. Pero no es eso lo que me interesa en este momento. Lo que quiero hablaros es el sentimiento de culpa o culpabilidad sin haber hecho nada malo. Nada. Entonces diréis, bueno, entonces ¿por qué nos tenemos que sentir así? Seguramente la mayoría de los que me escuchéis o veáis el vídeo, en alguna o en muchas ocasiones os habréis sentido así. Incluso a veces alguien me dice, es que me siento mal, me siento culpable y no sé por qué. La pregunta sería, ¿dónde se origina? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo arranca ese sentimiento de culpa? ¿No? Como todo, en nuestra primera infancia, la niñez. Y ahí han tenido un papel muy determinante pues los adultos o tutores que se han hecho cargo de nosotros desde la infancia, ya sean el padre, la madre o personas sustitutas, familiares, allegados. Todos aquellos que han tenido un contacto muy estrecho con el niño y cuanto más tiempo pasan con él, pues más determinante es todo lo que hacen y el trato que tienen con él, evidentemente. Entonces, con el sentimiento de culpa ocurre que muchas veces un niño pequeño está haciendo cualquier cosa propia, natural, de la edad que tiene, y a lo mejor hay un adulto a quien eso molesta, le crispa, no entiende, y igual le va a hablar de una forma, regañándole, una forma brusca, espero que no violenta, pero también se puede dar el caso. Entonces ese niño va a empezar a sentir que él no es bueno, que él no hace las cosas bien, porque el resultado es que está disgustando a ese adulto, al que seguramente él no querría disgustar. Además, cuando un adulto que está con un niño tiene una actitud hostil hacia él, hostil puede ser de enfado, pero el enfado si nos dura 5 minutos es una cosa y si estamos horas enfadados con él, pues es otra muy distinta. Entonces, cuando un adulto tiene una actitud hostil con un niño, el niño va a sentir que no le quieren, que algo pasa, que él no es suficientemente bueno para complacer a ese adulto y que esté contento con él y que le trate bien. Entonces, muchas veces ahí se va a ir generando el sentimiento de culpa. Pero no hace falta que sean grandes cosas o muy negativas. Simplemente un niño al que no valoramos a menudo porque no le comentamos lo que nos gusta de él, las cosas que hace bien hechas, un niño al que reñimos quizás excesivamente, un niño al que no le damos muchas muestras de afecto, un niño al que quizás trata de comentarnos o explicarnos algo y no le entendemos, todo eso irá generando en él el sentimiento de que no le quieren lo suficiente. Si no le quieren lo suficiente, va a crecer sintiendo que tiene que hacer méritos, que tiene que hacer algo para agradar, para gustar, para que lo acepten en definitiva y le quieran. Entonces, será muy sensible, porque es un niño que no se ha sentido suficientemente querido, a cualquier crítica, a cualquier comentario negativo y a que también le puedan hacer muy fácilmente chantaje emocional. Entonces, el sentimiento de culpa lo va a llevar de cabeza. Y eso es algo que en la vida adulta puede seguir manteniéndose y que nos va a limitar mucho, porque en lugar de permitirnos actuar con tranquilidad, pensando realmente sobre todo, sin hacer daño a nadie, pero en lo que nos sienta mejor, siempre estaremos mucho más pendientes
de qué necesitan los demás, de qué quieren, de qué esperan de nosotros. Y aunque eso sean cosas que no nos vengan bien hacerlas o incluso nos puedan perjudicar y a veces de forma importante, las vamos a hacer porque por encima de todo lo que necesitamos es que nos acepten. Entonces, si os paráis a pensar, seguramente encontraréis infinidad de ejemplos en los que por culpabilidad, por sentimiento de culpa, no por haber hecho nada malo, estamos actuando sin pensar en nosotros mismos. ¿Cómo combatir ese sentimiento de culpa? Intentando separar bien y comprendiendo, entendiendo muy bien desde dentro qué sentimos nosotros, qué cosas nos gustan, qué cosas no, qué nos apetece, qué nos hace sentir bien o qué no, y luego ver qué es lo que los demás quieren o esperan de nosotros y ver en qué medida, de buen grado, podemos corresponder a eso. Pero que si realmente eso va en contra de lo que nosotros sentimos, pues a no ser un caso de extrema necesidad o de una urgencia, habría que pensarlo mucho. Entonces, el conocerse uno mismo, el aceptarse, el saber cómo funcionamos por dentro, nos va a permitir cada vez más funcionar pensando en nosotros sin olvidar el resto del mundo. Pero el problema con el sentimiento de culpabilidad es que solo pensamos en el resto del mundo y nos olvidamos de nosotros. Entonces habrá quien dirá, uy, lo que estás diciendo eso es egoísmo puro, pensar en uno mismo. No, porque estoy diciendo sin olvidarnos del resto del mundo, pero pensando en nosotros mismos, evidentemente, que además somos los que tenemos que gestionar nuestra vida y desenvolvernos en ella. Entonces, no esperemos siempre que nos quieran tanto desde fuera, y sería genial podernos querer un poquito más nosotros mismos. Y ahí el sentimiento de culpa seguro que bajaría considerablemente. Gracias por la atención y hasta la próxima. Si os apetece y os gustan los contenidos de estos vídeos, pues podéis compartirlos con quien queráis y suscribiros, por supuesto.